muchas personas que participaron también en el chat con la conferencia de la profesora Anabel y el mismo ejercicio, profesora, si te parece, Anabel, respondemos como el profesor Darío y luego vienen ya como las preguntas generales para los tres, ¿sí? Entonces son temas como ya transversales que pues no, yo no, les confieso que me veo un poco sobrepasada abordando a 287 personas que están así moviéndose mucho por las redes, entonces espero pues recoger esas inquietudes y que ustedes también los invito nuevamente a que las rastreen en Facebook porque es muy bonito ver el cariño que el público tiene por su trabajo, por sus exposiciones y el aprendizaje que estamos construyendo el día de hoy. Bueno, profesora Anabel. Nicole Stephanie, Miligan Duglia, Daniela Castellanos recogen básicamente una pregunta que es la siguiente. ¿Qué estrategias de intervención se están realizando en este contexto de pandemia con el trabajo comunitario? ¿Sí? Entonces, como que cómo han sido esos contextos de trabajo comunitario con la situación sanitaria y más bien en torno a cómo ha sido ese diagnóstico que ustedes realizaron, cómo el trabajo social interviene en esas problemáticas de la comunidad y cómo qué otras estrategias de pronto se han desarrollado que no nos hayas contado de pronto por el tiempo para que nos puedas ampliar un poquitito allí. Esa es como la inquietud, como que iban surgiendo mientras tú nos ibas hablando, entonces era como, bueno, cuéntanos otras estrategias de pronto que se quedaron por fuera. Esa es una inquietud como que recojo del público. Y la otra que formula Leonardo Daza, dice, profesora Chan, buen día, me parece interesante y muy valiosa su labor. Espero que pueda seguir en pie de lucha para continuar con estas valiosas acciones. Profesora, disculpe, ¿de qué manera puede, de qué manera proyectar los temas espirituales desde un ámbito científico? ¿Cómo se hace esto? O sea, ¿se puede hacer uso de la metafísica o de qué ciencias valerse para intervenir desde aspectos espirituales, comprendiendo que esta es una profesión que requiere de rigor disciplinar y científico? Esas son las dos inquietudes. Profe, creo que él apaga el micrófono. ¿Tienes el micrófono apagado? Profe Anabel, ¿tienes el micrófono apagado? Ya, ok. Muchas gracias, Natalia. Te felicito. Excelente tu moderación realmente y quiero agradecer a toda la audiencia. La verdad que, como decimos en buen panameño, me siento chiquitita aquí con Alba y Darío, ¿verdad? Y qué bueno pues saludarles a los colegas también. Muy interesante. Bueno, para responder un poco la primera pregunta en cuanto a las estrategias, considero que una de las estrategias, bueno, en Panamá tenemos dos situaciones, trabajadores sociales que están en teletrabajo y trabajadores sociales que están en campo. Pienso que una de las estrategias para el abordaje de las comunidades es todas las comunidades tienen un líder, independientemente del tipo de liderazgo que tengan, ¿no? Hay liderazgo positivo, liderazgo negativo. Es importante un acercamiento a las juntas comunales y también es importante a los líderes. Pienso que una de las estrategias de nosotros, los trabajadores sociales, es, por el tema de la pandemia y no exponerse, sería bueno tener datos de todas las personas de las comunidades, hacer a través de una base de datos. Si las personas no tienen internet, pues se puede usar el WhatsApp como llamadas o mensajes de texto. Pienso que una de las primeras estrategias es tener un diagnóstico. ¿Por qué? Porque no todas las personas, por lo menos en el área donde yo vivo, tengo personas que no tienen electricidad, tienen que ir a un cerro, a un árbol, a una loma, a buscar señal. Entonces, ¿cómo vamos a abordar a esa persona de área de difícil acceso? Entonces, pienso yo que allí se requiere. Pienso que uno de los abordajes es realizar un diagnóstico, utilizar todas las estrategias digitales y si se requiere en el área rural ir en campo, pues pone las botas y se va al campo a realizar. Pienso que sería muy bueno y a través de ese diagnóstico podemos medir qué población tenemos de niños, de adultos con discapacidad y canalizar los recursos y los apoyos, dictar capacitaciones. Por lo menos en este caso nosotros queremos implementar los forochat, que realmente en Panamá no los conozco, para llegar a esta población de difícil. Es decir, realizar capacitación física. Realmente en la área rural, en el caso nuestro, no tenemos una población tan alta
el COVID está más ubicado en lo que es la ciudad de Panamá, en la provincia, pues, lo que es la urbe, pues, es donde están los índices, pero también está llegando porque por el tema de la apertura de hace un mes hay una propagación. Estamos un poco preocupados viendo las estadísticas de los países europeos, pero Natalia, para responder un poco, pienso que una es el diagnóstico. Es un diagnóstico porque el diagnóstico es lo más científico que hay para un abordaje a las comunidades. No podemos, y esa es una de las debilidades que quiero mencionar, que carecen un poco las autoridades locales. Me tomo un poco las palabras de Darío, bien dicha. Muchos de los trabajadores sociales, miren, cuando yo terminé mi maestría sentía un poco de frustración porque di 4 cursos sobre políticas sociales. Entonces uno como trabajador social quisiera hacer muchas cosas de manera operativa, pero si no hay trabajadores sociales o cientistas sociales en la elaboración de las políticas sociales y en la ejecución, regularmente son los economistas u otras disciplinas quienes diseñan las políticas sociales. Y da tristeza de que en algunas instituciones, a veces cuando uno presenta en este tipo de eventos, uno quiere dar la mejor cara de su país, pero muchas veces quienes llevan el peso de la administración de las políticas sociales, a veces no es el trabajador social, a veces es un empírico, a veces es un arquitecto, a veces es un ingeniero. Entonces es difícil poder llegar a la población. Entonces pienso que los trabajadores sociales tenemos que empoderarnos y participar en las decisiones políticas y en las tomas de decisiones y no quedarnos solamente en la parte operativa. De allí es importante. Y otra de las cosas, a los estudiantes que me hicieron la pregunta, hay que capacitar a la comunidad, hay que organizar. Creo que esa es una de las debilidades, no solo de Panamá, sino de América Latina. Se requiere a un llamado a los trabajadores sociales. Estamos a veces un poco centrados en pandemia. Pienso que se requiere la presencia. En el estudio que hicimos en cuanto a lo que es el diagnóstico, le hicimos las preguntas a las personas de qué profesionales ellos veían en sus comunidades, ¿verdad? Y pues la estadística para trabajo social fue baja y también para desarrollo comunitario, porque muchas de las autoridades para lo que es el ejercicio nombran a sus simpatizantes políticos, que son llamados, entre comillas, promotores sociales, que muchos de ellos no tienen formación académica. Entonces, estos son aspectos que afectan que la ayuda o a las personas pues les llegue en ese momento dado. Realmente quisiera pues responder muchas cosas y este tema el debate es bien amplio y sé que estamos contra el tiempo, pero bueno, ahí les dejo mi número y podemos seguir de pronto en otro debate. Para responder un poco la pregunta número 2 que me hacen sobre los temas espirituales. Bueno, ese tema es muy polémico. Es un tema muy polémico y muy acalorado en las redes sociales, el tema de la espiritualidad. Yo creo que la espiritualidad está ligada mucho a tu yo, a cómo te ves hacia adentro, a tus valores, a tu motor, ¿no? Me preocupa, y se los digo a varios colegas, me preocupa y se lo he dicho a varias colegas, estudiaste trabajo social para tu partido de izquierda o de derecha, y disculpen, soy un poquito directa en esto. ¿Estudiaste trabajo social para el presidente de turno? Entonces, porque a veces pareciera que en algunos casos al ejercicio de la profesión se defienden más los derechos del líder político o el presidente de turno y no los derechos de la ciudadanía. Y pienso que a veces necesitamos más trabajadores sociales que quieran pagar el costo. No todos a veces estamos dispuestos a pagar el costo y a veces, lamentablemente, nuestros conocimientos son expuestos a decisiones no legales. Entonces, para responder y mencionar, yo me considero una persona espiritual, cristiana, y no le veo ninguna contradicción. No hay ninguna contradicción en la ciencia y la espiritualidad. El riesgo que se corre es cuando usted utiliza su espiritualidad para imponer, alterar la ética profesional. Yo siento que la espiritualidad es un ingrediente que te fortalece, que te ayuda
aunque tu jefe no te reconozca, aunque la empresa no te valore, aunque de pronto no te aumente, aunque no te den las herramientas, tú le sonríes al sujeto, le sonríes a la comunidad. ¿Por qué? Porque tú tienes esa fuerza interior de dar lo mejor de ti. Así que como docente universitaria no veo ningún conflicto. El problema es el valor o el concepto que tengamos de espiritualidad. Las personas espirituales no somos flojos, no somos débiles de mente, no tenemos vergüenza, no lo veo así. Yo siento que la espiritualidad es un ingrediente para el ejercicio de trabajo social, de hacer las cosas por el amor al prójimo, aunque la empresa o la organización o la persona que ayuda en un momento dado no lo agradezca, porque esa es mi motivación, esa es mi fuerza interior de ayudar al prójimo. Así lo ubico. Así que, y más en esta pandemia, ¿cuántos hemos perdido familiares? Yo he perdido 2 familiares. ¿Cuántos hemos perdido hijos? Los trabajadores sociales también. Entonces, ¿cuántos trabajadores sociales, de pronto los psiquiatras no se dan abasto? ¿Cuántos trabajadores sociales están hospitalizados? Pienso que la espiritualidad es una herramienta y para el que no lo ha intentado, pues pruébelo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, profesora Anabel. Vamos a hacer entonces una pregunta de cierre. Vamos a recoger un poco como los temas que muchos de los participantes han puesto como la lupa. Voy a poner como los temas de los que se han hablado. Rápidamente los menciono para hacer una pregunta de cierre para los 3. ¿Ok?